Buenos días, mi nombre es Edna Mayelia Rechea Valentierra, soy licenciada en Ciencias Sociales y hoy vamos a trabajar la Revolución Rusa. Revolución Rusa. Se le denomina así al conjunto de sucesos entre febrero y octubre de 1917, que conllevó la destitución del régimen zarista y el establecimiento del comunismo como un nuevo sistema de gobierno. La Revolución Rusa fue un movimiento que puso fin al gobierno zarista y con él el Imperio Ruso. Este hecho permitió la expansión y posterior influencia de la ideología comunista en la política internacional, que trajo consigo la transformación social de un gran número de naciones alrededor del mundo. La Revolución Rusa fue consecuencia de las diferentes políticas intelectuales al interior del Imperio Ruso durante el siglo XIX, desde las cuales se cuestionaba la autoridad de los zares, el papel político de la Iglesia Ortodoxa y el tradicionalismo de las élites sociales. Uno de los factores que generó el cambio del sistema político en Rusia fue que el monarca, en este caso el zar Nicolás II, perdió poder ante el pueblo y su ejército, ya que cuestionaban su autoridad por la derrota que tuvo Rusia en la guerra contra Japón en 1905, lo cual trajo unas causas tanto política, social y económica. Rusia zarista. Al inicio del siglo XX, Rusia era una de las principales potencias políticas y militares del mundo, con dominio en Finlandia, Polonia, Ucrania, Asia Central y Siberia. El imperio estaba compuesto por una población de orígenes diversos, bajo el gobierno del zar o emperador, para ese entonces perteneciente a la dinastía Romanov, gobierno que se caracterizaba por ser de carácter absolutista. En el siglo XX, Rusia era una potencia tanto política y militar, por lo cual pudo dominar varios países europeos y Asia Central. Todo este poder recaía sobre una sola dinastía, el cual era la familia Romanov. Revolución Rusa de octubre de 1917. En abril de 1917, Lenin regresó a Rusia planteando la necesidad de acabar con el Estado burgués establecido por la Duma. De esta forma, Lenin organizó al pueblo bajo la consignación pan, paz y tierra. El inicio en octubre, la revolución armada en contra del gobierno. Esta revolución, encabezada por los bolcheviques, ocurrió en Petrogrado, San Petersburgo, con la participación de los trabajadores del sector textil y la guarnición militar de la ciudad. Pan, paz y tierra. Era el pedido que se extendía por toda Rusia zarista. Tres palabras que serían la base para uno de los cambios más trascendentales de la historia y que daría lugar a un experimento político, económico y social, creando un nuevo sistema que se ejercía gran influencia en todo el planeta. Desarrollo de la revolución. El proceso condujo a la Revolución Rusa. Tuvo sus orígenes en una serie de eventos ocurridos en el primer año del siglo XX, causado por la creciente inconformidad con el sistema de gobierno y las desigualdades sociales propias del régimen zarista. Revolución de 1905 y final del zarismo. En 1905, varios hechos dieron origen a un movimiento revolucionario que se opuso al régimen zarista. El 22 de enero, una manifestación compuesta por un grupo de obreros y niños de San Petersburgo que fue cruelmente reprimida, conocido como Domingo Sangriento.
El Domingo Sangriento o Domingo Rojo fue una matanza de manifestantes pacíficos, conducido por el padre Gapón, perpetrada por la Guardia Imperial Rusa. Los manifestantes llevaban ese día íconos religiosos y demás, un retrato del zar para demostrar que su manifestación era pacífica. El surgimiento de la URSS. En marzo de 1918, Trotsky, encargado de asuntos exteriores del gobierno comunista, negoció la paz con Alemania, terminando así la intervención rusa en la Primera Guerra Mundial. De esta manera, el gobierno enfocó sus recursos y su esfuerzo en la recuperación de la economía y calidad de vida de la población. El Ejército Rojo versus el Ejército Blanco. En 1918 se inició una gran guerra civil que enfrentó al Ejército Rojo creado por Trotsky para la defensa de un nuevo régimen, y los ejércitos blancos, quienes con el apoyo del régimen unido, Francia, Japón, Estados Unidos, pretendían restaurar el régimen zarista. La URSS es una sigla que identifica a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto quiere decir que al terminar la Primera Guerra Mundial, el gobierno planteó que su política era mejorar la economía del país para mayor beneficio del pueblo, lo cual generaba mejor calidad de vida a los habitantes rusos. Estos países querían regresar al antiguo sistema político en Rusia, en el cual consistía en una monarquía absoluta dirigida por el zar. El nacimiento de un nuevo país. La Revolución Rusa desató un proceso de rebeliones contra las autoridades zaristas por parte de todos los pueblos sometidos a Rusia, los cuales constituyeron diferentes gobiernos autónomos y formaron distintas repúblicas, la mayor parte de las cuales estaba dominada por socialistas. Por esta razón, Lenin nombró al dirigente obrero Georgiano Stalin como comisario de las nacionalidades, con el propósito de llevar a cabo la unificación de estos pueblos en un solo estado, aunque respetando su autonomía y sus costumbres. Lenin, con la promulgación del comunismo, quería la unificación de los pueblos en un solo estado, pero recalcando que se debería respetar su autonomía y sus costumbres. Los gobiernos de la URSS, como lo habíamos dicho anteriormente, Unión de la República Socialista Soviética, el principal protagonista de la Revolución Rusa fue la población. Antes de 1917, el pueblo se había levantado en varias ocasiones en contra del gobierno. Una vez conseguida la organización política y militar, la revolución triunfó y se estableció un gobierno dirigido, en primer lugar, por Vladimir Lenin con el apoyo de Trotsky y posteriormente de Stalin. Gobierno de Lenin. Entre 1917 y 1921, Lenin creó una serie de instituciones para sostener al nuevo gobierno y transformar la estructura del antiguo régimen. En 1918 se redactó la primera constitución del nuevo Estado. La República Socialista Federativa Soviética Rusa, gobierno de Stalin. Tras la muerte de Lenin, asumió el poder del Estado. Stalin bajó, cuyo liderazgo lo convirtió junto con sus más cercanos colaboradores del Partido Comunista en una especie de dictadura. De esta manera se redujo el papel protagónico del proletariado y se aumentó la importancia de la organización partidista. Después de 1929, Stalin consiguió aislar a los sectores
que se le oponían al poder mediante persecuciones, purgas, torturas y ejecuciones, llevadas a cabo por la KGB, agencia de inteligencia que había sustituido a la checa. El actor principal del desarrollo de la Revolución Rusa fue la población, donde se pasa de una monarquía a un comunismo. Para sus líderes como Stalin querían gobernar aplicando la dictadura. Consecuencia de la Revolución Rusa. El triunfo de la Revolución Rusa se constituyó en el primer paso en el cumplimiento de las metas de la ideología marxista, según la cual el proletariado no tenía patria y los trabajadores eran considerados miembros de una misma colectividad, sin importar su nacionalidad. Esta ideología de las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX. Este triunfo generó que la clase obrera en Rusia, a través de la revolución, en el cual se aplicaba un sistema político comunista, en el cual son considerados miembros de una misma colectividad sin importar su país de origen. Muchas gracias por la atención brindada. Espero que con este breve video hayan aclarado